Ok, vamos, página 204. Vejine yedías ya sagas de Barze, Shavaye Eleikeinu, el hecho de saber y captar, o sea, entender. Uno puede saber algo y no lo entiende. Pasa mucho con los chicos que saben que vos sos el padre de ese nene, pero no entiende qué significa ser un padre. Viene el Uva y te dice, papi, qué sé yo. Sabe que sos el padre y yo no soy el padre, y ninguno que está, sabe que vos sos el padre y está con vos, pero no entiende qué significa. Que vos tenías una relación con una mujer y tuviste un hijo y que lo mantenés y le das de comer y la ropa. No está en condiciones, porque chiquito obviamente no está en condiciones de entenderla. Pero ¿sabe o no sabe? Claro que sabe. Si le decís andar con un extraño, va a decir no voy. Andar con tu papá, sí voy. ¿Por qué? Porque sabe que sos el padre, pero no lo entiende. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Eso es Yedía y Asaga. Yedía es saber algo. ¿Qué más entonces lo sabes? Pero Asaga es que vos lo comprendés realmente, entendés cabalmente qué significa. El hecho entonces de saber y entender este asunto que Havaya es Eleikeinu, que la fuerza del Yehudi, la fuerza vital del Yehudi viene del nombre de Hashem, que es Yud Kei Vav Kei, de 4 letras, el nombre esencial de Hashem, de Koicheinu Vechayoseinu, Havaya Shelemaila Mizmanu Makim, que nuestra fuerza y nuestra vitalidad es de Havaya, así se lo suele llamar al nombre de Hashem, de 4 letras, que trasciende el tiempo y el espacio, como explicó el Rebbe en el capítulo anterior. El hecho de saber y entender esto viene hacia la persona a través de la meditación en que Havaya es Echad, es uno. Por eso el Rebbe está continuando la explicación de Shema Israel. Primero dijimos Shema Israel entiende Yehudi, Havaya es Eleikeinu, nuestra fuerza es Havaya, y después sigue Havaya Echad. ¿Por qué dice Havaya Echad? Porque te está diciendo cuál es la forma para que vos vayas a entender que Havaya es Eleikeinu, que tu fuerza es Havaya, cuando piensas en que Havaya es Echad. Es uno. Ahora vamos a ver cuál es la explicación de eso, pero por eso continúa el texto diciendo, en esto tenés que pensar, en que Hashem es uno. Echad pirusho einer, en Yiddish. La explicación, la traducción de la palabra Echad es uno. Einer. Einer en realidad no quiere decir uno, sino único. Como Yahid, de Perusho, Einzig. Como la palabra Yahid en hebreo quiere decir único, cuya explicación es Einzig, también único, en Yiddish. Elo. De Haefresh ben Echad le Yahidu, solo que hay una diferencia entre uno y único, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El concepto de único es que esencialmente es único, no hay otro igual, no hay nada comparable, es único. Esto es más profundo. Y el concepto de Echad, de uno, es que la unicidad se reconoce del detalle de sus criaturas y la creación. Es decir, a través de meditar en que Havaya, Hashem es Echad, quiere decir que Hashem hay una realidad de Dios, que es el Dios único en toda la creación. Porque uno podría decir, bueno, Hashem es uno, pero Hashem es uno y no tiene nada que ver con la tierra, no tiene nada que ver con el mundo. Hay un corte, por así decir, entre Hashem y el resto del mundo. Que esto es lo que dicen los Goim. Hashem dejó la tierra, Hashem creó el mundo es algo separado, esto es lo que dicen los Goim, separado de Hashem, y ahí está andando el mundo y Hashem está haciendo sus negocios en algún otro lado. Esto es lo que piensan los Goim. Y Hashem no está en la tierra. Y cuando vos agarrás una manzana, Hashem no está en esa manzana. La manzana es una manzana, y no más que eso. Que Hashem creó, todo muy bien, y podés bendecir a Hashem antes de comer la manzana, porque es la creación de Dios, y es muy linda y muy rica, y te la comes. Pero Dios no está en la manzana. Esto es lo que piensan los Goim. Esto tendría sentido si el Shema dijese Hashem Yochid, es único, está separado de todas las cosas, es algo esencialmente diferente. Pero el Shema no dice eso. El Shema dice Hashem Echad, es uno. ¿Qué quiere decir el Shema, por lo menos en este contexto? Cuando dice que Hashem es uno, lo que te está diciendo es que a Dios podés llegar a través de toda la creación.
a través de la multiplicidad, de entender todo lo que tienes a tu alrededor, de observar lo que tienes a tu alrededor, vas a llegar a la conclusión de que hay un único personaje, entre comillas, que es Hashem, que está dando vida a todas estas cosas. Quiere decir, en otras palabras, que cuando agarras una manzana, Hashem está dentro de esa manzana. Y si vos meditas y si vos pensás en cómo se crea esa manzana, de dónde sale, etc., vas a llegar a la conclusión de que Dios está detrás de esa manzana. Y Dios está creando y dándole vida a esa manzana. Dicho de otra manera, la física, ¿sí? La sabiduría de la física, por años y años, buscó y continúa buscando a Dios, al uno que está detrás de toda la creación y que le da sentido a todas las cosas. Constantemente van llegando a conclusiones más cercanas, digamos. Primero pensaban que el mundo era una cantidad de cosas múltiples, qué sé yo. Después dijeron, no, pero en realidad hay moléculas. No, pero en realidad hay átomos. Y cada vez van partiéndolo más hasta llegar a una partícula subatómica en la cual todo lo que hay alrededor, absolutamente todo lo que hay en el universo, está compuesto de esas partículas. Porque primero puede decir en realidad, no sé, el oro es oro y la plata es plata. Bueno, oro es oro y plata es plata. Después dijeron, no es así nomás. En realidad hay átomos detrás de todo eso. Entonces tenés el átomo del oro, el átomo de plata, de metal plata. Pero en realidad no termina ahí la cosa, porque en realidad está compuesto de electrones y protones y neutrones. Van siempre buscándole las cosas comunes. Y ahí, cuando vos hablás de los componentes del átomo, en realidad la plata y el oro son iguales. Cambia la cantidad de cada componente. Este tendrá más electrones, el otro tendrá menos, no sé los números, no sé química. Este tendrá más protones, el otro tendrá menos, lo que sea. La tabla periódica, correcto. ¿Okay? Hay que mirar en la tabla periódica cuánto tiene cada uno. Pero sea como fuere, ahí ya encontramos algo totalmente común a todos los elementos, todo lo existente, que en realidad no es más que una combinación de electrones, protones y neutrones. Pero no terminó ahí la cosa. Después fueron un paso más. Dijeron, bueno, ¿de qué está hecho un protón? ¿De qué está hecho un neutrón? Y así avanzando cada vez más, a llegar a que todo en realidad tiene un componente en común. Y es todo igual. Solo que cambia la relación. ¿Cuánto tenés de esto? ¿Cuánto tenés de...? Pero es todo lo mismo. Y al fin y al cabo todo está compuesto de la misma manera. Sí, el ser humano también. ¿Sí? Pero parece lo de la Kabbalah cuando se habla de los parzufim, que tenemos todo el ser detalle y lo que cambia es el predominio. ¿Qué predomina? Sí, parecido. Porque en realidad todos los parzufim son iguales, tienen la misma cantidad de todo, solamente que hay uno que predomina. Claro, pero predomina como es parecido. Cualitativamente, no cuantitativamente. Correcto. Es parecido. Cualitativamente y no. En calidad y no en cantidad. Claro. Sí. Es parecido. Con esto lo que quiero decir es que constantemente el hombre busca al uno detrás de la creación. Y es Hashem, que es uno y es el motor de todas las cosas. Esto es lo que está diciendo acá el Rebbe. Hashem no es, obviamente que es único, esto está claro, pero no te quedes en que es único, porque si vos decís que es único, está removido y separado de la creación, no es compatible con las cosas, porque bueno, podés llegar a través de la multiplicidad a algo único. Lo que es único es esencialmente único y ya está. Claro, lo único no será numerable porque no es parte de una serie. No. Hashem podés llegar a él a través de la creación, a través de la multiplicidad y todos los detalles de las criaturas, de las creaciones, etc. Podés llegar al único, a Dios. Esto es lo que está tratando de explicar el rey acá. ¿Se entiende? Sí. A través de que vos medites en que Havaya es Echad, de que todo lo que tenemos a nuestro alrededor en realidad es manejado y es motorizado y es traído a la creación, al ser, etc. Por un Hashem, por un Dios que es uno. A través de esto podés llegar a reconocer que Havaya es Elokeinu, de Koicheinu Vechayuseinu Havaya, que nuestra fuerza vital es en realidad ¿qué? Havaya. Si es la fuerza vital de todas las cosas, si este nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, sea lo que fuera que quiere decir, no importa. Si Hashem, pongámosle ese nombre, es la fuerza y energía de todas las cosas, aquí, es mi fuerza y energía también. Vinken, y si es así, Shema Israel,
Si es así, cuando uno dice Shema Israel, uno debería estar pensando y meditando en Hashem. Pero pensando con el cerebro, o sea, parece una redundancia, pero el punto es una cuestión intelectual decir Shema Israel. No es una cuestión emocional, totalmente intelectual. Tenés que meditar en que Dios es uno, tenés que meditar cuál es la diferencia entre uno y único, que se expresa en todas las criaturas y que es la fuerza vital de todas las cosas. Tenés que pensar en todo esto. Entonces, de acuerdo a todo lo que se explicó hasta acá, Lama Amar Rabbi Meir de Adkan Tzrichin Kavanas Alei. ¿Por qué dijo Rabbi Meir, y fue citado en el párrafo anterior, que cuando decís Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, tenés que tener Kavanas Alei? El corazón tiene que sentir algo. ¿Cómo corazón? Acabamos de explicar que es algo intelectual, no algo emocional. Entonces, ¿qué está diciendo Rabbi Meir? En el Talmud, ¿no se entiende? Antes de entender esta frase de Rabbi Meir, tenemos que entender qué significa Echad. Traducción 1. Está escrito así: fue la noche o el atardecer, no importa, y fue la mañana, día 1. Así dice la Torah al comienzo, en la creación. De Yom Echad, un día, o sea, el primer día, o cualquier día en realidad, ¿qué es un día? Está compuesto de atardecer y amanecer. Eso es un día. Una cantidad de horas de oscuridad y una cantidad de horas de luz. Eso es un día. Las 24 horas del día son, por lo menos en cierta parte del año, 12 horas de noche y 12 horas de día. Eso es un día. Entonces ahí es un día completo. 12 horas y 12 horas, 24 horas. La definición de un día es un atardecer y un amanecer. Eso es un día. Cuando vos le decís a cualquier persona, en un día nos vemos, la persona ya sabe, tiene que pasar 24 horas y voy a volver a ver a este tipo. ¿Por qué? Porque pasó una noche y pasó el día. Y el atardecer tiene que ser antes que el amanecer, como está escrito en la Torah, ¿sí? Primero el atardecer, después el amanecer. Es decir, para que haya una mañana luminosa, primero tiene que haber un atardecer. Y a través del trabajo en la noche, el trabajo espiritual de la noche, ahí llegamos a la luminosidad del día, al trabajo espiritual del día. Pero para llegar al día tiene que venir la noche primero. No hay día sin noche. Obviamente el Rebbe no lo dice acá, pero en términos bien simples, bien pshutim, el trabajo de la noche son las dificultades en la vida. El trabajo del día es cuando la persona superó la dificultad. Entonces, para que vos puedas apreciar cómo creciste a partir de una determinada situación, tenés que pasar por esa situación. Si no, ¿cómo lo sabés? ¿Cómo sabés cuál es la forma de superarlo? ¿Cómo se trabaja ese asunto? Si nunca lo pasaste. Y la razón por la cual Hashem primero creó la noche y después el día es porque al comienzo, dice el Midrash, al comienzo a Dios se le ocurrió crear el mundo con juicio, con justicia, valga la redundancia, justicia justa, que no hay ni un pelo se puede mover de lo que es recto y adecuado. Din. Y Dios vio que el mundo no podía soportar semejante nivel de justicia. Entonces mezcló misericordia. Así trae también Rashi, lo dice al comienzo de la Torah. Porque Maimar, como está escrito, al comienzo era oscuridad, que se refiere a esta idea del din, del juicio muy estricto, y después vino la luz, que se refiere a un juicio, pero no tan estricto, mezclado con misericordia. Y así fue también en la creación del mundo. Primero está escrito está escrito el primer paso de la Torah, el primer versículo. En el comienzo hay varias formas de traducirlo. Yo no me voy a meter en este brete de traducir así, asá. Vamos a hacerlo rápido porque no es el tema del discurso. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra.
De Brias, Isabus, Ailamus, Beisabus, Bepeyal, o Alideshem Elohim. He aquí, de este versículo vemos que dice: Breishis bara Elohim, en el comienzo creó Dios Elohim, que al comienzo de la creación y la creación de todos los mundos de la práctica viene a través de Shem Elohim. Por eso dice Breishis bara Elohim. Ya dijimos que Elohim es la naturaleza oculta la presencia de Shem. Elohim es din, es juicio. Shehu midas adin, veatzimtzum. Elohim, el nombre Elohim es juicio y contracción, ocultamiento de Bereisha Hashoicha. Al principio es oscuridad. Veajarkaj, y después, sí, está escrito, más adelante en la Torá, Beyem Asois Avay Elohim Eretz Veshamayim. En el día en que hizo Avaye, Yudkei Vavkei y Elohim. Ahí mezcló, por así decir, en la creación, el Shem Avaye también, el nombre de 4 letras, Yudkei Vavkei. Cuando Dios hizo Avaye Elohim, la tierra y los cielos. Shehu Behadar Neoir, este es el concepto de que después Dios mezcló la misericordia en la creación. ¿Estamos? Y para que después pueda haber luz, o sea, para que después Dios mezcle misericordia en el mundo, para eso primero tuvo que haber oscuridad, din, juicio estricto, para después mezclar misericordia. Si nunca hubo juicio estricto, ¿qué misericordia vas a mezclar? Ya somos todos misericordiosos. Entonces primero viene el juicio estricto y después viene la misericordia. Porque está escrito, es un versículo en Teilim. Está el sol y la cobertura del sol, como si fuese el escudo del sol, y este sol y cobertura del sol son Avaye y Elohim. Son el nombre Yud Kei Vav Kei y el nombre de Elohim. De Abeit, Shemois Avaye y Elohim, estos dos nombres de Dios. Porque cuando uno dice Dios ya se queda corto, son dos nombres diferentes. Avaye es el nombre que implica o simboliza como Dios es infinito, todopoderoso, todo omnipresente, omnipotente, etc. Y Elohim simboliza a Teva, como ya dijimos, la naturaleza, como Dios se oculta para dar espacio a un mundo. Entonces, Elohim es el din, ¿no? Sí, totalmente. Juicio. Estos dos nombres de Avaye y Elohim, que se tratan, como ya explicamos, de la naturaleza y aquello que trasciende la naturaleza, son similares al sol y al escudo del sol, aquello que tapa el sol. ¿Qué es esto? Algo que tapa el sol. Esto obviamente es un ejemplo, ¿sí? No hay que tomarlo en forma literal. Dios no es el sol, Dios libre igual, el hecho de que nosotros vemos el sol, ¿acaso no es que nosotros solamente vemos un escudo y una especie de cobertura que tapa la luminaria del sol? De Moira Shemesh Atzmoy, el sol en sí mismo, no hubiese sido posible para las criaturas recibir la esencia misma del sol, la temperatura misma del sol. No hay que tomar esto en términos prácticos y físicos, porque no vamos a llegar a ningún lado, pero la idea es la temperatura que hay en el sol, dentro del sol, es impresionante. Impresionante, no sé cuántos miles de grados, no sé los números, pero es impresionante el calor que hay ahí. Bueno. Creo que decía 5.000 grados afuera, pero 20 millones de grados adentro. Bueno. Lo vimos en astronomía. Okay. Pero no es tan, digamos, tan metafórico lo que está diciéndose acá, porque la atmósfera es la que nivela. Tenemos por ejemplo en la Luna. Sí. En la Luna la temperatura es de noche de 150 bajo cero, de día de 150 sobre cero. Entonces, si no fuera por la atmósfera, que es como la cobertura del sol, claro, el escudo, yo lo único que tenés razón, solo quise decir que no es literal, porque me van a decir, no, la atmósfera no cubre el sol, cubre la tierra. No cubre el sol, pero nos cubre del sol. Sí, perfecto. Es un ejemplo. Un ejemplo. Si fuese que nosotros recibimos la luz del sol directamente, la temperatura misma del sol, el mundo de las criaturas no podrían existir. Nada podría soportar semejante temperatura.
Verá, Kalidei Kisui un Bagen Benartik, solamente a través de una cobertura, un escudo. Alidei Zei, Yuhalis Kabel, Poil Pulase. A través de esto podemos recibir, aceptar el sol, y el sol tiene su efecto positivo sobre la tierra. Como Shekosov, como está escrito en la Toira, Mimeget Voice Shamesh, Mimeget Gireshirahim, que el producto del campo crece, se endulza, digamos, del sol, y el producto del campo también crece de la luna, etc. O sea que el sol tiene un efecto positivo sobre la tierra, que permite que crezcan las cosas, etc. Imken, si es así, Ariapeula ba me'etzem hashemesh, shemisalem umistate be'amogen benartik, bekede sheyuchal liskabel lifel peulase. La acción del sol de permitir que crezcan cosas en la tierra, etc., ¿de quién viene la acción? ¿De la cobertura del sol o del sol propiamente dicho? Del sol. Solamente que es del sol a través de un filtro, digamos, que le permite a la criatura recibir esa energía. Pero el que actúa es el sol a través del filtro. Digamos, en las palabras del Rebbe acá, la peulá, la acción, viene del sol mismo que se oculta y se tapa en el escudo, en esta cobertura, para poder ser recibido y actuar bien, actuar como corresponde, digamos, y poder beneficiarse del sol. ¿Estamos? Sí. El tercer párrafo. El ejemplo lo vamos a entender arriba. En estos dos nombres, el nombre Elohim y el nombre Havaya. En realidad la creación es del Shem Havaya. De Shem Havaya u Amehave. Por eso se llama Havaya. Este nombre es el que crea. Realmente, el que tiene la energía creadora infinita, etc., se llama Havaya. Como Shekasov, Kiutziva Benivrou, como está escrito, que Hashem mandó y todo fue creado. Dejó la Isabus de Elamos y Ibrahim y Havaya. Toda la creación de los mundos espirituales y materiales y las criaturas en el mundo es todo del nombre Havaya. Todo viene de ahí. Pero y Maya Isabus de Ali de Shem Havaya, si en la práctica solamente estuviese actuando el Shem Havaya y toda creación surgiese de Shem Havaya solo, la creación no se sentiría una existencia física separada de Hashem, como nos sentimos nosotros, que cada uno de nosotros siente que somos algo separado de Hashem. Estoy yo y somos físicos, concretos, como Yehuata, no sería como somos hoy en día. Todas las criaturas estarían totalmente anuladas a Dios. Que Pitul Ziva Shemesh, Pea Shemesh, como un rayo del sol está anulado al sol, como es dentro del sol. Es sol en realidad, no es rayo del sol. Es un ejemplo clásico que trae Hasides para entender cómo la creación en realidad es insignificante frente a Hashem. Y es Batel, esta Beteila totalmente anulada a Hashem. El ejemplo que se trae Hasides es observar los rayos del sol. Es un ejemplo que no hay que confundirlo con la física tampoco, porque el sol funciona de otra manera, es una estrella, no importa el detalle físico, pero el punto es así, la idea es así. El sol emite rayos. Entonces nosotros observamos un rayo del sol, como el rayo es, digamos, fuera del sol, y decimos, okay, si el rayo existe fuera del sol, es porque el sol, digamos, lo emitió, ese rayo tiene que estar adentro del sol también, porque de algún lado lo sacó de adentro del sol y lo emitió hacia afuera del sol. Como una persona que dice una palabra, cuando vos decís algo, es porque en realidad eso estaba dentro de tu cabeza y lo sacaste, lo emitiste. Ahora bien, como el rayo del sol es dentro del sol, no es rayo, sino que es sol. ¿Por qué? Porque está totalmente anulado el sol. Es tan insignificante frente al poder del sol de emitir rayos, que está totalmente anulado. Es como si dijésemos, yo tengo dentro de mi cabeza pensamientos. Mis pensamientos no son algo separado de mí, soy yo. Cuando emito el pensamiento, o quiero decir con palabras, entonces ahí se separa, digamos, de mí y ya entra en la cabeza de otra persona y esa persona empieza a pensar de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, o no, está de acuerdo, o discute, lo que sea. Pero mientras ese pensamiento está dentro de mi cabeza, no es que está Tuvia y sus pensamientos, soy yo.
No estoy yo y mis pensamientos, soy yo, nada más. Y mis pensamientos están totalmente anulados a mi ser. Lo mismo pasa con el rayo del sol dentro del sol. Está totalmente anulado al sol, al punto tal que no se llama un rayo, se llama sol. Es parte del sol. Bien. Si Hashem hubiese creado la creación entera con el Shem Havaye, toda la creación existiría como el rayo del sol es dentro del sol, anulado. Sería todo Havaye. La idea es así. Es más simple de lo que parece, para escala rara. Perdón, ¿por qué Dios no creó el hombre, solo un hombre en el mundo, en vez de crear tantos? No, creó uno solo y ese hombre empezó a multiplicarse. Creó uno solo y ese hombre empezó a multiplicarse. Claro. ¿No? Sí, pero ¿para qué multiplicar? Porque Hashem quería Loi Soibra, le lleve y se tzara. Hashem no creó el mundo para que esté deshabitado, Hashem creó el mundo entero, enorme, para que esté habitado. Claro. Sí. Hay varias explicaciones, pero básicamente es eso. ¿Sí? La idea es así. Abaye, dijimos, el nombre de Abaye es Ayah, Hoive, Veie. Fue, es y será. Es el infinito. Si infinito lo vamos a dejar expresarse, va a anular todo lo que tenga a su alrededor. No va a dejar espacio para otra cosa. ¿Por qué? Porque es el infinito que se está expresando en todos lados y es infinito. Es como una persona, es un ejemplo nada más, es como una persona que va a una clase, justo antes estamos hablando, no importa nombres y detalles, una persona que va a una clase y no para de hablar en la clase. Y no deja a nadie decir nada, ni a las personas que escuchan hacer preguntas, ni al que está hablando y explicando, explicar. Porque no para. No para. Pero ni un segundo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es como si dijésemos que ese tipo está tapando y anulando a todas las personas. Es un ejemplo nada más. Está anulando a todos. O sea, tómenlo como ejemplo bien bruto, que el tipo no para de hablar ni un segundo. No se puede dar la clase. No se puede hablar. No se puede preguntar nada. Ese sería como el infinito expresándose. Automáticamente anula a todo y no deja que nada más se exprese, solamente el infinito. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese tipo? Lo primero que hay que hacer es callarlo, parar un poco, dejar de hablar, te vamos a poner una mordaza. Simtsum. Simtsum, claro que sí. Es lo que está pasando acá. Pará de hablar, callate un poco y deja que las otras personas se expresen un poco. Hay un maíz, yo lo conté varias veces, un maíz del Tzemach Tzedek. Un tipo se le quejó al Tzemach Tzedek, al tercer rebbe de Jabal, se le quejó que todo el mundo lo molestaba en el shul, en la sinagoga. Todo el mundo lo molestaba, con este lo molestaba, no lo dejaban tranquilo a este tipo. Entonces el rebbe lo miró y le dijo: el problema es que vos estás en todos lados. El problema no es la gente, eso es lo que le dijo el rebbe, el problema no es la gente que te está molestando, es que vos te metés en todos lados. Entonces ocupás todo el espacio. Automáticamente, cualquier otra persona que ocupa algún espacio te molesta. Porque acá el que tiene que ocupar todos los espacios soy yo. Entonces, si hay alguien que me está quitando un shtículo, un pedacito de espacio a mí, eso me molesta, me está molestando. Si acá el único que puede hacer preguntas soy yo y de repente vos te pones a hacer una pregunta, ¿me molestás? Si acá el que hace preguntas soy yo, ¿quién te dio derecho a hablar a vos? Acá el que hablo soy yo. Bueno, esto sería, digamos, una persona, obviamente es una persona enferma, pero me refiero, esto sería la idea del infinito expresándose. No da espacio para que nada exista. Si el Hashem, volviendo al texto, si Hashem hubiese creado el mundo entero solamente con el Shem Havaye, que es infinito, pues nada existiría. Porque si el infinito está revelado, no puede existir nada más. ¿A dónde va a existir? Si está todo ocupado con el infinito. Vamos a verlo de vuelta en el texto. Vamos a empezar en el tercer párrafo, la línea que empieza Benibraim. Y Maya Isabu se puede al Shemavaye. Si la creación en la práctica fuese a través del Shemavaye, Azlai Haisa Isabus Metzius Yeshgashmi. Como Shewata, la creación no sería una existencia física como lo es ahora.
Hayakol metziusan betelim betachlis, abitul. Toda la existencia estaría anulada en una forma absoluta, totalmente anulada. Que bitul zivashemesh, como la anulación del rayo del sol dentro del sol. Es nada, no existe, es sol. Y no se sentiría la presencia de Hashem, la divinidad, digamos, no se sentiría la divinidad en ninguna criatura. Y no sería posible captar a Dios y entenderlo a Dios, reconocerlo como Él es ahora. Sería imposible, como lo podemos hacer ahora, quiero decir, como podemos entenderlo ahora. Sería totalmente imposible. Porque para que una persona pueda entender un concepto, en general, uno tiene que poder abstraerse de ese asunto y analizarlo, digamos, de afuera. Si uno está involucrado en el asunto y metido dentro del asunto, es muy difícil entender lo que está pasando. Uno tiene que aprender a removerse, quitar, salirse del asunto, analizar el asunto de afuera y ahí lo puede entender. Ahora, si Hashem ocupase, digamos, todo el espacio, obviamente Leis Azar pone Minei, no hay lugar que no esté, donde no esté Hashem está lleno, todo está, lo único que hay es Hashem. Esa es la verdad, pero Él se oculta. Si Hashem no se ocultase, entonces nosotros tampoco podríamos captar a Hashem, si lo único que hay es Hashem. Sí. Tenemos que poder separarnos, hacer una diferencia entre Él y yo, y ahora yo no puedo entender a Él, me puedo sentar a pensar en Dios. Pero si todo es Dios y lo único que se siente es Dios, entonces no soy yo sintiendo a Dios, es Dios. Es como el rayo del sol dentro del sol. Entonces, ahora nosotros podemos sentarnos. Vamos a terminar acá, porque si no se va a hacer muy largo, pero ahora nosotros podemos sentarnos a pensar en Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem está oculto. Entonces podemos meditar sobre Él, pensar en Él, hablar sobre Él. Si Hashem no estuviese oculto, no estaríamos nosotros pensando en Él. Es Él nada más. ¿Se entiende esto o no? Sí. Estoy pensando cómo sería si se revela. ¿Qué pensaríamos si se revela? ¿Sí? Esa es la época de Mashiach. Claro. La paradoja de Mashiach es que igual vamos a ser nosotros entendiendo a Hashem. Pero esto es la paradoja específica de Mashiach para otra clase. Pero la idea es, de vuelta, si lo único que se puede revelar, quiere decir, si lo único que está revelado es Hashem, no es que estaríamos nosotros entendiendo a Hashem, solamente Hashem. Entonces Hashem se oculta y crea a través de Shem Elohim. De manera tal que Shem Elohim es una cobertura que lo tapa a Hashem para que nosotros podamos sentirnos acá y pensar en Hashem. Pero nosotros nos percibimos como algo separado de Él. Entonces ahí podemos sentarnos a meditar sobre Hashem, entender quién es Él. Como que fuera una parte que tenemos que conseguir la conciencia de esta parte completa, que hay una parte, ¿no? Como que tiene que conseguir la conciencia que es parte de todo este uno, y no que si no se entiende es como un padre jugando con un bebé, que vos podés estar sentado con ese bebé el tiempo que quieras y el bebé ni fu ni fa, no hace nada, sino no sonríe, nada, está ahí el bebé. Ahora cuando vos te ocultás, haces así inclusive, porque los bebés chiquititos piensan que no está más, cuando vos te ocultás y decís, ¿dónde está Tati? Acá está Tati, el bebé se pone a reír. Por ahí se generó, digamos, hay montones de conceptos, pero está la frustración del nene, ¿dónde está mi padre? Que no lo veo. Pero la idea es que ahí hay una separación entre el nene que se dio cuenta que le falta algo y ahí lo puede encontrar y ahí lo puede buscar y cuando lo tiene sonríe y está contento. Pero si siempre está, el chico tampoco lo piensa. El chico no está pensando mi padre, nada, el chico está sentado, puede estar sentado en la rodilla del padre, pero no está pensando en el padre. Por eso los padres se buscan juegos para despertar al bebé, claro. esta parte, ¿no? O sea, como buscando toda esta parte. Claro que sí. Y esa es nuestra búsqueda de Hashem.